Establecemos la continuidad de la transmisión con el primer tema de la exposición en el panel Amenazas a la paz y seguridad en América Latina y el Caribe, que había iniciado el doctor Manuel Carbonet, los impactos del militarismo de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. No está saliendo. Por el canal. Buenos días una vez más. Gracias al doctor Lima por su presentación. Es un placer estar ante usted. Como se expresó anteriormente, el título de mi ponencia es Los impactos del militarismo de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Para adentrarse en el análisis del importante tema de los impactos del militarismo estadounidense en nuestra región, resulta preciso desde el inicio dejar claros los conceptos de militarización y militarismo que en muchas ocasiones se emplean como sinónimos, pero que tienen significados diferentes entre sí. Cuando el primero de ellos, militarización, que describe procesos, significa la potencialización de las Fuerzas Armadas en la sociedad, la utilización de estas en tareas no tradicionales, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir amenazas internas de carácter no militar o para realizar misiones que le competen a las policías, como combate contra el crimen organizado, o la existencia de facto, si bien no de jure, de un gobierno militar. El segundo concepto, militarismo, es más preciso y es la imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, lo cual sin duda puede resultar tan peligroso como el primero. Analicemos brevemente, para poder avanzar hacia los impactos en nuestra región, el militarismo dentro de los propios Estados Unidos. Desde hace varios años se vienen observando señales muy claras de su marcado incremento, especialmente desde que asumió la presidencia Donald Trump y que se mantiene en la actual administración de Joe Biden. Tomemos como primer ejemplo la designación en varios cargos muy influyentes del gabinete de militares de carrera en retiro o que proceden del estamento castrense. Cuando se nombró al general de Infantería de Marina James Norman Mattis como secretario de Defensa, este cargo es el sexto en la línea de sucesión presidencial de ese país, se rompió la norma establecida de que un oficial debe encontrarse en retiro como mínimo 7 años para ocupar ese cargo, cuando él solamente estuvo 3 en esa condición. También tenemos el caso del general de Infantería de Marina John F. Kelly, que fue secretario de Seguridad Nacional, que en su momento ocupó el cargo de jefe del Comando Sur, aquel cuya área de responsabilidad coincide con nuestra región. Mike Pompeo, famoso Mike Pompeo, director de la CIA que fue y secretario de Estado posteriormente, graduado como primer expediente de su cohorte en la Academia Militar de West Point, y el conocido teniente general Michael Flynn, asesor de seguridad nacional que fue defenestrado. Por su parte, en el actual gabinete del presidente Biden, como secretario de Defensa sirve el general de 4 estrellas del Ejército de Tierra, Lloyd Austin, que tampoco cumplió el requisito de tiempo establecido en condición de retiro. Puesto que solo estuvo 4 años como civil, necesitó no solo el visto bueno del Senado,
sino también la aprobación de una excepción por parte de ambas cámaras del Congreso que le permitió sortear la ley al igual que el general Mattis. Esta situación nos da elementos claves para afirmar dos cosas. Primero, que en Estados Unidos existe orgánicamente desde el nivel superior del gobierno la transferencia de valores, perspectivas e ideales militares hacia la sociedad civil, lo que anteriormente habíamos definido como militarismo. Y que el principal instrumento de la política exterior de Estados Unidos, que siempre ha sido sus Fuerzas Armadas, será empleado ampliamente en los próximos años, de lo que no se puede excluir a América Latina y el Caribe, a pesar de que en este momento la atención se centra en Ucrania. Otro aspecto importante a considerar sobre la preponderancia del militarismo en Estados Unidos, es relacionado con el ya cada vez más anticuado concepto de complejo militar industrial, definido por Eisenhower en 1961 y sobre el que el famoso Geoff F. Keenan, autor de la doctrina de la contención, escribió: si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo militar industrial estadounidense tendría que seguir existiendo sin cambios sustantivos hasta que inventáramos algún otro adversario. Y hemos visto que ya existe. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía de Estados Unidos. En este sentido, aunque mesiánicos y muy conservadores desde el punto de vista político, los norteamericanos siempre avanzan rápido en lo que se refiere al desarrollo de la ingeniería y la aplicación de la tecnología. Concepto primario de aquel complejo, vinculado inicialmente a contratistas productores de armas de fuego, municiones, misiles, aviación de combate, vehículos militares, sistemas electrónicos, entre otros, se ha expandido hacia aquellos sectores que resultaron ganadores en la competencia que en los años 80, 90 del pasado siglo se denominó como revolución de los asuntos militares, concepto, por cierto, promovido no por ellos, sino que por primera vez habló de ello el mariscal de la Unión Soviética, Nikolai Agarkov. Existe entonces hoy en ese país, y como reflejo de un profundo militarismo que se extiende por toda esa sociedad, lo que se define como por algunos autores como un complejo de seguridad nacional, otros lo denominan complejo de seguridad y defensa nacional, donde la inteligencia, la defensa y la seguridad interna están estrechamente entrelazados e integrados y cada vez más bajo el control del sector privado, en el que se aplican masivamente los últimos avances y adelantos en informática, las comunicaciones, la biotecnología, nanotecnología, la física cuántica, la inteligencia artificial, entre otras ramas de la ciencia. Así, la profundización del militarismo en Estados Unidos se proyecta e impacta negativamente en nuestra región, provocando esencialmente, a mi modo de ver, profundos procesos de militarización, aunque no está excluido el militarismo. Al decir del importante investigador Raúl Benítez Manaú, desde el punto de vista netamente geopolítico, nuestra región posee características propias que la diferencian sustantivamente de otras. En términos de seguridad y defensa, el hemisferio occidental y nuestra región en específico
pocas veces estuvo amenazado de forma directa por un enemigo extrarregional, salvo el caso de la guerra de las Malvinas en mayo del 82. En el pasado, las amenazas se definieron por conflictos cuyo origen y desarrollo no tuvieron su epicentro aquí. La Primera y la Segunda Guerra Mundiales no se desarrollaron, tuvieron muy pocas acciones en nuestra región geográfica. Durante el desarrollo de la Guerra Fría, a nivel colectivo se identificó solamente una amenaza, el comunismo. Los problemas de seguridad, la mayoría de las veces, se definieron en términos internos de seguridad nacional. El otro nivel de seguridad superado en términos generales es el de los conflictos fronterizos por territorios. Los diferentes por territorios, la mayor parte de las ocasiones, se resolvieron y aún resuelven mediante negociaciones y mediaciones diplomáticas, aunque en ocasiones ha habido enfrentamientos militares, como fue el caso entre Honduras y El Salvador, entre Perú y el Ecuador. Como estos conflictos se resolvieron por cauces diplomáticos, no se puede considerar que hubiera enfrentamientos importantes entre las distintas naciones, aunque existen rivalidades y temas pendientes de solución, como veremos, se podrá o como se conoce y veremos un poco más adelante. Ello define a nuestra región como una de las más pacíficas y estables del mundo en el siglo XXI. El militarismo en nuestra región es un fenómeno muy complejo sobre el que varios autores discrepan debido a la cantidad de variables a tener en cuenta para abordar el tema con la mayor precisión posible. La agenda establecida por Estados Unidos, a decir de Espinosa, investigador del CIPI, la agenda establecida por Estados Unidos dirigida al control de recursos, mantener su status quo y otros elementos que pautan sus relaciones con el resto del continente, como la guerra contra las drogas, además de la provisión de equipamiento militar y asesoría, es lo que provoca el incremento del militarismo y de la militarización en nuestra región. Según datos actualizados, el incremento del presupuesto militar de Estados Unidos provoca e induce el incremento del presupuesto de defensa en nuestra región. En los últimos años, los presupuestos de defensa en América Latina y el Caribe estuvieron en descenso, si se toma en consideración el porciento del gasto en relación contra el Producto Interno Bruto. O sea, sube el presupuesto de defensa en Estados Unidos, debe subir el presupuesto de defensa en nuestra región. La última cifra, el último presupuesto de Estados Unidos, aprobado por un margen bipartidista de 88-11 en el Senado, asignó 770.000 millones de dólares presupuesto de defensa en ese país. Se observó en la región de América Latina y el Caribe una disminución, sin embargo, ya hoy, según los datos actualizados, hubo un incremento del porciento del PIB destinado a defensa en nuestra región que llegó al 1,3%. Había estado en el orden del 0,9, 0,8, siendo Brasil el país que encabeza el gasto de defensa en nuestra área. El otro fenómeno que impacta negativamente y que es un reflejo de la influencia que tiene, el impacto que produce y la influencia que tiene el militarismo de Estados Unidos, que ya demostramos anteriormente que existe, es la presencia militar de Estados Unidos en Irak. Hay muchas discusiones, se discute mucho sobre cifras.
que si hay 28, que si se están intentando abrir 70, de que se incrementa la presencia de la cuarta flota. En realidad sí existe un incremento de la presencia militar. Están en nuestra región, están profundizando sus relaciones militares con los gobiernos, fundamentalmente provocados por el interés que tienen en combatir el tráfico de drogas, porque ellos son los principales consumidores a nivel mundial. México tiene una situación muy grave en relación con este tema. Y la presencia militar es un fenómeno que ha ido incrementándose lamentablemente de ellos, del Comando Sur en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe. Ellos reconocen y además está plenamente identificado que tienen, bueno, la base naval de Guantánamo, territorio legalmente ocupado por Estados Unidos en Cuba. Tienen un sitio operativo avanzado en el aeropuerto Sotocano de Palmarola, en Honduras, donde incluso se ubica una fuerza de tarea de propósito especial tierra-aire, denominada Sur. Es una unidad de combate ya con amplias capacidades para desarrollar acciones combativas de una magnitud que puede llegar hasta el carácter operativo. Tienen emplazamientos de seguridad cooperativo, que son instalaciones un poco más pequeñas, contratadas a los países anfitriones, donde se preposiciona armamento en el Aeropuerto Internacional de Reina Beatriz, en Aruba, perteneciente a Países Bajos, el Aeropuerto Internacional Ato de Curazao, en Antillas Holandesas, también territorio de los Países Bajos, y en el Aeropuerto Internacional Comalapa, en El Salvador. Tienen Estados Unidos emplazamientos de seguridad cooperativa en Colombia. Es muy conocido, las 7 hermanas, como le dicen, las 7 principales bases. Está la base aérea Palanquero en el departamento de Cundinamarca, la base aérea Piay, el departamento de Meta, Colombia, la base aérea de Malambo, en el departamento Atlántico, la base aérea Tolemaida, en el departamento Tolima, la base naval Bolívar, de Cartagena de Indias, la base naval en Málaga, Bahía de Málaga, la brigada fluvial de infantería de marina en Puerto Turbo y el fuerte militar de la Arandia en el municipio de Florencia. Ellos tienen además, y se conoce también y ha sido denunciado por los sectores sociales de las sociedades, que tienen también otros arreglos menos formales que le permiten tener presencia militar en la región. Por ejemplo, se habla que en Honduras tienen, además de los que mencioné anteriormente, 3 acuerdos menos formales, en Panamá 12, en Perú 8, en Paraguay 2 y en Ecuador 1 en la actualidad. Ahora, finalmente voy a mencionar 3 casos que a mi modo de ver son muy breves, a mi modo de ver, son los que reflejan el impacto negativo del militarismo de Estados Unidos en nuestra región. Está el caso de México, que desde hace muchos años, no ahora desde el momento en que asumió la presidencia López Obrador, desde hace muchos años se usan directamente los militares en la lucha armada contra el crimen organizado y los cárteles dedicados al tráfico ilícito de la droga. Las autoridades de orden interior y las policías en México, en muchos estados, han sido superados, incluso en potencia de fuego de sus armas, por los cárteles de la droga. Armamento, primero, se consume la droga en Estados Unidos, lo que permite el desarrollo de la acción de estos cárteles de droga, y además se proveen de armas que se compran en Estados Unidos. Existe en México, en algunos estados, la incapacidad para enfrentar estos graves problemas, lo que es una evidencia de que está
de que existe desde hace mucho tiempo en México una crisis de gobernabilidad que el actual presidente López Obrador está enfrentando resueltamente. Bueno, este es el caso de Colombia, que ya vimos las 7 bases que están. Las Fuerzas Armadas de Colombia, con el apoyo militar de Estados Unidos, con sus 7 bases militares, se emplea ampliamente con el doble propósito de combatir los movimientos guerrilleros y también aplastar la protesta social, que ha sido criminalizada ante la no solución del problema de la tierra, que es la causa principal del conflicto, la raíz principal del conflicto histórico interno que hay y que se desarrolla en Colombia. Y está finalmente Brasil. Las instituciones policiales, Brasil, donde se observa tanto militarismo con la administración de Bolsonaro como militarización. Es el caso más agudo, el caso brasileño. Brasil. Las instituciones policiales fueron totalmente sobrepasadas y vencidas por las organizaciones criminales y las pandillas juveniles. Por lo que no quedó otra alternativa que movilizar a las Fuerzas Armadas que en orden combativo entran en esos sectores tan violentos y se desarrollan, por así decirlo, combates de gran intensidad, donde se utiliza además equipo de guerra, o sea, armamento de guerra, armas de grandes calibres, blindados, incluso se usa la aviación de helicópteros con el objetivo, y se han dado casos que se han atacado a los helicópteros con armamento de gran calibre, en el caso de Brasil. Y por otro lado, una administración de un ex oficial muy derechista, que también influye, ha nombrado en los cargos a importantes oficiales que transfieren ese ideal militarista a la sociedad. Por lo tanto, este fenómeno, señoras y señores, compañeros y compañeras, hay que darle seguimiento. Tenemos que desarrollar acciones a nivel de la sociedad para combatir esta influencia tan negativa que está ejerciendo Estados Unidos sobre nuestros países. Hay que luchar por y apoyar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en La Habana en enero del año 2014. Eso hay que propagandizarlo, y no solo darle propaganda, sino que hay que apoyarlo, y tenemos que desarrollar acciones a nivel de nuestra sociedad, fundamentalmente en la lucha contra la militarización. Cuba, en nuestro caso, nunca vamos a cesar en nuestro reclamo de la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo. Eso es lo que nos corresponde. Es todo lo que quería decirle brevemente. He concluido. Agradecemos al doctor Manuel Carbonell la exposición de su ponencia a los impactos del militarismo de los Estados Unidos en América y el Caribe. Hacemos significativos conceptos como el de militarización y militarismo, que aunque parece lo mismo, pero no lo son. En su exposición hubo una buena intención en destacar el militarismo como expresión transversal del establishment norteamericano. Conceptos como lo de la guerra contra las drogas y la venta de armamento, que están combinados de una manera intencional y selectiva, pues no hacen más que justificar los solapados que se abre paso el militarismo sobre América Latina. Para ofrecer continuidad al panel, invitamos al doctor Nelson Roque con su ponencia
el nuevo concepto estratégico de la OTAN, impactos para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, buenos días a todos los que están en sintonía. Agradezco en primer lugar la invitación que me fue hecha para poder exponer aquí mis conceptos acerca del tema que vamos a tratar. El tema que me corresponde es el concepto estratégico de la OTAN, impacto para América Latina y el Caribe. Quiero agradecer también al profesor que en su exposición ha planteado un punto de contacto con mi ponencia, lo cual incluso me ayuda a hacer más pedida. El concepto estratégico de la OTAN vigente fue aprobado en junio de 2010. En estos momentos, una comisión de expertos elabora uno nuevo que debe aprobarse en la próxima cumbre de la organización, planificada a celebrarse en junio de 2022 en Madrid, España. Sin embargo, ya se han aprobado los criterios que justifican los artículos 11 y 20 del actual concepto estratégico y que se mantendrán, quizás con otra numeración, pero como idea central para la actuación de la alianza. El concepto estratégico de la OTAN en su artículo 11. El concepto estratégico de la OTAN en su artículo 11 expresa que la inestabilidad o el conflicto fuera de las fronteras de la alianza pueden amenazar directamente la seguridad de la misma, incluyendo el amparo o la promoción del extremismo, el terrorismo y las actividades transnacionales ilegales como el tráfico de armas, narcóticos y personas. Más adelante, en el artículo 20, se expresa que las crisis y los conflictos fuera de las fronteras de la OTAN pueden representar una amenaza directa a la seguridad del territorio de la alianza y sus poblaciones. Por lo tanto, la organización se involucrará donde sea posible y necesario para prevenir las crisis, manejarlas, estabilizar las situaciones post-conflicto y apoyar la reconstrucción. Con los artículos anteriormente señalados, el documento estratégico referido deja bien claro que el bloque militar actuará allí donde peligren los intereses de sus miembros. Los más desarrollados y poderosos de ellos integran grandes transnacionales de diferentes ramas con enormes intereses en todo el mundo. También los particulares de las potencias, lo cual le confiere a la definición del campo de actuación del bloque noratlántico un carácter global indiscutible. El concepto estratégico establece también la ejecución de una política de asociaciones con países no aliados. Ello le permite a la Organización Atlántica relacionarse con un grupo grande de países con los cuales intercambia en materia de seguridad. Los invita a realizar ejercicios y maniobras conjuntos y recaba en ocasiones el apoyo en el cumplimiento de misiones combativas. Este tipo de política le permite al bloque tener de su lado, o al menos neutralizados a sus socios. Así, hasta el momento, la OTAN ha logrado tener 40 asociados entre países de Europa, África Norte, Medio Oriente y Asia. Sumando los 30 miembros de la alianza, existen 70 países comprometidos de alguna manera con la OTAN. Durante la ocupación de Afganistán, más de 50 países no miembros de la OTAN contribuyeron a la misma con tropas. Además de las asociaciones, Estados Unidos, a través de su Congreso, designa con la denominación de aliado importante no OTAN a países en diferentes áreas del mundo que se distinguen por su apoyo y sumisión a los intereses imperiales. Esta designación garantiza un grupo de ventajas en la cooperación militar y prioridades para la compra de armamentos de última generación a los agraciados. Como se puede apreciar, la OTAN se ha convertido en un actor global. No es ocioso recordar
Estados Unidos es la potencia que mayores intereses posee en América Latina y el Caribe, y además lidera la mayoría de las transnacionales. Por tanto, le interesa fortalecer el dominio que ha ejercido siempre en el área, parcialmente erosionado en los últimos años por el surgimiento de gobiernos progresistas en varios países del continente y la abarcadora presencia de China, fundamentalmente, y otras potencias externas que ocupan posiciones anteriormente indiscutidas de Estados Unidos. La OTAN tiene presencia en la región. A su vez, América Latina también ha estado y está presente en el bloque noratlántico. Chile fue uno de los 5 estados ubicados fuera del área de acción de la OTAN que en 1995 aportaron tropas a la fuerza de implementación en Bosnia, conjuntamente con la Argentina de Carlos Menem, Australia, Malasia y Nueva Zelanda. Chile también participa en una amplia agrupación de países, conjuntamente con Colombia, México y Perú, en el ejercicio militar bienal Rim of the Pacific, o Arco del Pacífico, liderado por los Estados Unidos y Gran Bretaña, el ejercicio naval más grande que se realiza en el mundo. Chile ha sido considerado siempre por Estados Unidos y la OTAN como un posible asociado. También se valora incluirlo conjuntamente con Brasil en la categoría de socio por el mundo. En 1997, Estados Unidos otorgó a la Argentina el estatus de aliado importante no OTAN. Por supuesto, durante los periodos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y ahora con Alberto Fernández, Estados Unidos ha dado de considerar el país austral con el estatus anteriormente otorgado, aunque pudiera reactivarlo si hubiera un campo de gobierno favorable a sus intereses, como un cambio de gobierno favorable a sus intereses, como ha ocurrido antes. Argentina y Chile apoyaron a la Alianza Atlántica en 1999 para garantizar la seguridad en Bosnia y Herzegovina. En Kosovo, Argentina prestó asistencia médica y social a la población local y colaboró en la instrumentación del acuerdo de paz impuesto a Serbia. También formó parte de una fuerza estratégica de reserva del bloque militar noratlántico para los Balcanes, que participó en diferentes maniobras y ejercicios militares. El Salvador aportó efectivos al completamiento de las tropas invasoras de la OTAN en Afganistán. Brasil, Colombia, El Salvador y México participaron como observadores en el ejercicio Trident Juncture 15, en uno de los más grandes realizados por la OTAN a finales del año 2015. La Alianza Atlántica inició desde el año 2004 una política de cero tolerancia al tráfico de personas, en la cual ha involucrado a sus miembros y otros países asociados para prevenir y combatir dicha actividad en varias regiones del mundo. Colombia participa en estas acciones con Malasia, Mongolia, Singapur y Tonga en el Océano Pacífico. En 2009, la OTAN aprobó la participación de Colombia en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, y en junio de 2013 se firmó el acuerdo de cooperación entre ambos. La firma del acuerdo ha convertido a Colombia en la primera nación de América Latina y el Caribe en manifestar su voluntad de incorporarse formalmente a las actividades de esta alianza militar. Aunque el documento en principio es un acuerdo de intercambio de información privilegiada con el bloque armado, con el tiempo se abrirán nuevas posibilidades de cooperación, como pueden ser las acciones operativas conjuntas. Por el momento, forma parte de la categoría de los socios por el mundo que otorga la OTAN, y recientemente el presidente estadounidense Joe Biden la declaró aliado importante no OTAN. Durante el mandato de Donald Trump, Brasil recibió también esa categoría. La declaración del presidente Santos sobre la firma del convenio con la OTAN se hizo cuando en La Habana, Cuba, ya habían comenzado las conversaciones de paz entre la guerrilla de la FARC-EP y una representación del gobierno colombiano
para poner fin a la guerra que en definitiva no se ha cumplido por parte del gobierno colombiano. También en ese momento la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, emprendía la elaboración de una doctrina militar del continente, independiente de Estados Unidos, que no llegó a desarrollarse por los cambios de gobierno que ocurrieron en los países suramericanos. La relación de Colombia con la OTAN no se caracterizará en un futuro por simples intercambios, sino que desde ahora está marcada por los intereses monopolistas y transnacionales sobre los recursos naturales de ese país y la región, que además de hidrocarburos posee grandes reservas de agua dulce, metales preciosos, magníficas tierras y otros recursos. Según la opinión de los diferentes jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, durante los últimos años, las Fuerzas Armadas colombianas se han transformado de fuerzas de defensa internas a un respetable exportador de experiencias en la lucha antidroga contra diferentes medios explosivos y son un excelente centro regional de desminado. La Marina colombiana ha sido también un contribuyente regular en las operaciones de la OTAN contra la piratería cerca de las costas africanas y en la patrulla antidroga en nuestro hemisferio. Diferentes estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos han ratificado el criterio de que Colombia es un contribuyente clave para la paz y la seguridad internacionales, que traducido significa que es un importante peón en el tablero de la seguridad imperial en el área latinoamericana y caribeña. La presencia militar de la OTAN en América Latina y el Caribe. El principal miembro de la OTAN, Estados Unidos, es quien mayor presencia tiene en América Latina y el Caribe y la materializa a través del Comando Sur. Las fuerzas y la institución que componen el Comando Sur son los que aparecen en pantalla. Como se puede apreciar, es una concentración amplia de tropas y organizaciones que garantizan la seguridad para Estados Unidos en el área. Aquí en el mapa puede apreciarse la cantidad de bases militares o instalaciones militares, no siempre bases, que existen en el área. Como en puntos negros aparecen, y en puntos en el color azul aparecen los componentes del Comando Sur, en puntos negros otras bases militares estadounidenses y con el símbolo de la OTAN, es decir, la estrella azul, las bases militares o instalaciones militares de países miembros de la OTAN que radican en el área. En esta región existe un conjunto de bases militares y de otras potencias europeas que son en total. Este número depende de los investigadores de determinada época y además de las posibilidades de obtener la información necesaria, pero más o menos los datos que les estoy dando son reales. Es decir, hay 47 bases entre las militares estadounidenses y las de las potencias europeas, que sumadas a las del Comando Sur hacen un total de 55, que aparecen, son las que aparecen en el mapa, reflejadas en el mapa, la mayoría de ellas. Se incluyeron en la relación dos bases cercanas a la frontera mexicana con Guatemala y Belice, aunque México no pertenece a la parte del Comando Sur, pero estas bases están muy cercanas a países que sí pertenecen al Comando Sur y pueden actuar en conjunción. Aunque México no está en el área de responsabilidad del Comando Sur, como decía. Colombia tiene una gran concentración de estas instalaciones desde donde se puede acceder a las principales fronteras de Sudamérica. El compañero que me precedía hablaba de esto con más detalle, y a lo cual yo no voy a ocuparme, pues ya él lo especificó. Centroamérica y el Caribe también están saturados de presencia militar. Una buena parte de las fronteras de Brasil están cubiertas en las aguas territoriales argentinas y en las islas que fueron usurpadas por el Imperio Británico. Hay una fuerte presencia militar que amenaza la tierra rioplatense.
se han tenido en cuenta las bases militares de los países europeos en la región, pues sus fuerzas participan como parte de los ejercicios que planifica el Comando Sur. Son aliados de Estados Unidos en la OTAN y desde el punto de vista histórico se puede señalar que Guadalupe y Martinica se utilizaron como escala durante la Guerra de las Malvinas y la invasión de Estados Unidos a Granada. Además, Francia y Estados Unidos organizan regularmente maniobras militares conjuntas en la región. Por lo tanto, cualquier asentamiento europeo en el Caribe puede ser utilizado, previo acuerdo conjunto, en determinadas acciones militares estadounidenses, si la posición geográfica de alguna de ellas favorece a los intereses combativos de Estados Unidos. Los diferentes jefes del Comando Sur han considerado que las mayores prioridades de sus fuerzas y tropas son la lucha contra el crimen internacional organizado, incluye el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes, de personas y órganos, el lavado de dinero y otros. La capacitación técnica y operativa a las fuerzas de los países del área y la respuesta a las contingencias, que incluye la previsión de los desastres naturales y la mitigación de sus consecuencias, los eventos de migraciones masivas, la evacuación de ciudadanos estadounidenses en peligro y un eventual ataque al Canal de Panamá. Los jefes del Comando Sur en los últimos años han internacionalizado la apreciación de las amenazas a su seguridad, incluida la jefa actual de dicho órgano. China, Rusia e Irán están considerados como las principales amenazas externas. China, por desplazar los nichos de mercado que Estados Unidos ha dominado desde siempre. Rusia, por su presencia y ayuda militar a varios países, así como por sus alegadas por Washington actividades de desinformación, e Irán por su amplia cooperación con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y como exportador de corrupción y terrorismo, según Estados Unidos. En una ponencia que hacía ayer el doctor Leidy sobre Rusia, también Rusia tiene una presencia amplia desde el punto de vista económico, pero los Estados Unidos la consideran la parte rusa como amenaza a la parte militar, más como amenaza China por la parte económica. En la lucha contra el crimen organizado real y el declarado participan todas las unidades componentes del Comando Sur en cooperación con las tropas y fuerzas de los países del área, incluidos los países europeos con posesiones en la región. Todos aportan medios aéreos y navales, servicios de guardacostas y otros, a través de diferentes iniciativas de seguridad en la región, como la Iniciativa de Seguridad para Centroamérica, la Iniciativa de Seguridad para el Caribe, la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia, en inglés, CSDI en inglés, o Plan Colombia. No obstante, el permanente patrullaje marítimo, aéreo y por otros medios corre a cuenta del Comando Sur. En virtud de los convenios firmados entre Estados Unidos y los gobiernos del área para las diferentes iniciativas de seguridad, las tropas estadounidenses pueden circular por las aguas territoriales de esos países sobre su espacio aéreo y en tierra mientras cumplen misiones de persecución. Durante los últimos años se realiza una operación conjunta con varios países vecinos denominada Martillo, dirigida a la intersección del tráfico ilícito, fundamentalmente de estupefacientes. Otro aspecto es la vigilancia permanente que se mantiene en la región ante cualquier movimiento supuestamente revolucionario o guerrillero, con diferentes fines. La base militar estadounidense ubicada en Palmerola, Honduras, que alberga permanentemente la Fuerza de Tarea Bravo, ha sido reforzada con marines y los medios técnicos correspondientes. La capacitación técnica y operativa de las fuerzas de los países asociados y la respuesta a las contingencias se lleva a cabo fundamentalmente a través de ejercicios y maniobras conjuntos anuales y otras actividades de carácter permanente. Los ejercicios se realizan para mejorar la interoperabilidad. Participan también Francia y Reino Unido. Fundamentalmente en la pantalla aparecen los ejercicios que normalmente se realizan cada 1 o 2 años en dependencia. Muchas de las misiones de entrenamiento de las tropas estadounidenses en el área se llevan a cabo a través de un programa de capacitación denominado Entrenamiento de Intercambio Conjunto y Combinado. Estos intercambios van más allá
de la formación de las fuerzas estadounidenses. Instruyen a sus homólogos latinoamericanos sobre tácticas militares, a la vez que acceden a la región y se familiarizan con el terreno con una huella mínima. Las actividades de estos ejercicios fortalecen la influencia de Estados Unidos en los países anfitriones. Estos ejercicios militares y maniobras son ensayos de invasión. El aparato militar de Estados Unidos se propone dominar militarmente, hacer trabajo de inteligencia y tener el suficiente entrenamiento como para intervenir cuando las circunstancias lo aconsejen en cualquier país del área. Este es el verdadero objetivo de todas y cada una de las maniobras y ejercicios militares que hacen, con la complicidad abierta de algunos países y encubierta de otros. Las actividades permanentes aparecen puestas en pantalla. Más adelante hablaré sobre el Reino Unido, que es uno de los miembros europeos de la OTAN que mayor presencia militar tiene en la región. Las estrategias de seguridad nacional y de seguridad marítima británica permiten constatar que el Reino Unido no renuncia al histórico dominio de los mares. Desde el ángulo marítimo, esta potencia colonial califica como amenazas un ataque contra el Reino Unido o a sus territorios de ultramar por otro estado, la interrupción de suministros de petróleo y gas o la inestabilidad de los precios. Declara como su principal objetivo ayudar a resolver conflictos y contribuir a la estabilidad y, cuando sea necesario, intervenir en el ultramar, incluyendo el uso legal de la fuerza coercitiva en apoyo a los intereses vitales del Reino Unido y para proteger los territorios y personas del ultramar. La región es de gran interés para el Reino Unido por las denominadas dependencias de la corona británica, las bases militares e informáticas que posee, su comercio internacional, los compromisos con Estados Unidos y la OTAN. Las prioridades más importantes en América Latina son las de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Los territorios de las islas no son de gran extensión, pero sí de una ubicación privilegiada. En la geoestrategia del Reino Unido se contempla dilatar o rechazar el proceso descolonizador promovido en la ONU desde hace más de 60 años, ampliar sus inversiones, que no son abundantes en el continente en comparación con su presencia militar, mantener la materialización de la zona, controlar el tráfico naval en las proximidades del Polo Sur a partir del derretimiento paulatino del casquete polar, asegurar una vía para el tránsito Atlántico-Pacífico, ser proveedor privilegiado para el estacionamiento de las flotas de la OTAN, tener una avanzada cibernética en la Antártida con mayor centro de espionaje desplegado en la zona y parte de la red occidental liderada por Estados Unidos que se denomina Echelon. Esa es una red de espionaje que radica no solamente en América Latina, sino también en algunos países de Europa. En Chipre tienen dos centros de este tipo. Vamos a las conclusiones entonces. La OTAN se ha convertido en un actor global y su objetivo principal actuar es salvaguardar los intereses de sus principales miembros en cualquier lugar del mundo donde ellos peligren. El aliado principal de la Organización Atlántica es Estados Unidos, la potencia global por excelencia, parte de cuyos intereses más importantes radican en América Latina y el Caribe. Estados Unidos ha propiciado el acercamiento de la OTAN y algunos países latinoamericanos escogidos con el objetivo de elevar su preparación militar, participando en diferentes misiones y ejercicios como maniobras del bloque militar del Atlántico. La influencia militar europea en el área es la más importante para ellos, por encima de la económica, pero es menor que la estadounidense. Es importante en aquellos países que son colonias europeas que conservan un estatus de posesión ultramarina. El mayor conflicto actual se produce con Argentina, que reclama su derecho soberano sobre las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde el siglo XIX, a las cuales el Reino Unido no piensa renunciar por la riqueza del lugar y la posición estratégica que ocupa. La seguridad del área desde el punto de vista militar, Estados Unidos la garantiza a través del Comando Sur. La prioridad consiste en mantener el control de toda la región,
preparar a los ejércitos de los países aliados para que alivien en cierta medida la tarea de controlar un área tan extensa, capacitar a los decisores latinoamericanos y caribeños para que respondan a la ideología e intereses de los Estados Unidos, presten su territorio para asentar las tropas del comando y además obtener la información necesaria que les permita contener cualquier movimiento social no deseado. El Comando Sur, como los demás comandos unificados estadounidenses, existe para garantizar su área de responsabilidad del dominio inmediato de la misma. Colombia es el más activo de los peones del poder hegemónico de Estados Unidos y las transnacionales en la región, seguido por Chile y Perú, dando su participación directa con la OMA y el Comando Sur en las actividades de los mismos, así como en el papel de gendarmes del área que Estados Unidos les tiene asignada. También son los primeros a participar en cualquier concertación contra la integración política y económica de América Latina y el Caribe, propiciando su fusión y debilitamiento. La principal influencia de estos actores sobre Cuba es la estadounidense. ¿Quién sería si las agresiones militares se trata de un territorio fundamental? También desde el punto de vista político, con el apoyo y la concertación de las demás potencias occidentales en ambos casos. Con esto tenemos mi exposición. He mencionado aquí algunos países que participan o han participado conjuntamente con el Comando Sur y con los países de la OTAN en el área. No necesariamente siempre es así. Por ejemplo, cuando mencionamos el caso de México, en estos momentos México no está participando, no tiene la presencia que se plantea en la ponencia, pero durante todos estos años atrás, con otro gobierno que no ha sido que tenemos ahora como un gobierno progresista, sí lo han hecho, igual que es el caso de Perú y el caso de otros países que los gobiernos han cambiado y con la OTAN y con el Comando Sur. Muchas gracias al doctor Nelson Roque por su amplia exposición sobre el tema nuevo con concepto estratégico de la OTAN, impacto para América Latina y el Caribe. Destacamos aquí aspectos tales como el valor estratégico de la OTAN como concepto llamado a renovarse en correspondencia con que la amenaza a la seguridad de la OTAN y sus miembros le da capacidad ofensiva para intervenir en cualquier parte del mundo. Entonces, para dar continuidad al panel, ahora corresponde al doctor Leonel Caraballo expresar sus ideas con el título Riesgos medioambientales para la paz y la estabilidad regional. Adelante. Muchas gracias por la invitación que se nos hizo a participar en el evento. Nosotros vamos a tratar los riesgos ambientales para la paz y la estabilidad regional. Hemos identificado 4 riesgos ambientales en nuestra región que afectan la paz y, por supuesto, la estabilidad regional. Ellos son la pobreza, las emergencias sanitarias, el cambio climático y las migraciones. Es evidente que para enfrentar los problemas ambientales se deben tener garantizados las necesidades básicas de una población. Es muy difícil que una mujer o un hombre esté consciente de la necesidad de conservar el último espécimen si de él depende la alimentación de su hijo o de cualquier miembro de su familia. La pobreza general alcanzó en América Latina el 32,1% de su población. Alrededor de 200 millones de personas están en la pobreza hoy en nuestra región. Por lo tanto, resulta difícil poder explicar a estas personas la necesidad de la protección de una especie de animal o planta si la vida o la alimentación de su familia está en peligro. En el 2020, la pandemia de la cual estamos todavía
recibiendo efectos, enfrentando los efectos que ya provocó la pandemia de la COVID-19. También generó pobreza, porque se cerraron centros de trabajo, se cortaron las cadenas de suministro, una serie de factores que por supuesto afectaron la estabilidad laboral de millones de seres humanos, y eso afectó la capacidad de satisfacer sus necesidades materiales, incluso espirituales, como todo ser humano tiene. La tasa de pobreza extrema en la región, América Latina, según los estudios, pasó de un 3,1% en el 2020 a un 3,8% en el 2021. Un efecto también que estamos viendo de la situación que vive esta región es el enfrentamiento, como les decía, a las enfermedades como puede ser la COVID-19. La conservación de la diversidad biológica no es un problema de una utopía o es un problema romántico. Es que en la diversidad biológica se encuentra el 60% o se obtiene de la diversidad biológica el 60% de los medicamentos que los hombres y mujeres necesitamos para enfrentar las diferentes enfermedades, del cáncer, de la presión y cualquier otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, cuando se afecta la diversidad biológica, cuando se disminuye la diversidad biológica, estamos disminuyendo la posibilidad de encontrar principios activos para enfrentar las enfermedades como la COVID, que como veíamos más adelante no solo generó pobreza, sino que también es un elemento que acciona o impacta en la salud pública de una población. La pérdida de la diversidad biológica en 2020, permítame leerlo. La abundancia media de la población de la diversidad biológica se redujo un 94% según el índice de planeta vivo, la pérdida más alta del planeta en la región de América, que contrasta con el 68% que ocurrió en el mundo. Regiones como África con un 65%, Asia y Pacífico con un 45%, Norteamérica con un 33% y Europa con un 24%. Reitero, la abundancia media de la población de la diversidad biológica se redujo en nuestra región un 94%, región que es portadora de una rica diversidad biológica. Dentro de esa pérdida de la diversidad biológica, una de sus manifestaciones es la deforestación. La deforestación fundamentalmente por el uso de la madera para satisfacer diferentes necesidades del ser humano y también agropecuarias. En esta región los bosques ocupan un 46,4% de su superficie. Y una de las regiones más importantes o más significativas es la región de la Amazonía. Esa región de la Amazonía, que es el pulmón verde del planeta, que produce el 20% del oxígeno que consumimos, un gas indispensable para la existencia de la vida en el planeta, está en peligro esa Amazonía, no solo por la captura o disminución de la diversidad biológica en especies de animales, sino también por la deforestación que se está provocando y que frecuentemente vemos en las noticias que traen los diferentes medios de comunicación. En esa zona de la Amazonía viven 30 millones de personas, 30 millones de personas que dependen de ella para su subsistencia y para la satisfacción de sus necesidades básicas por cuanto viven en esa región. La deforestación, la extinción de especies y el comercio de la vida silvestre de manera descontrolada también contribuye a la propagación de las enfermedades que, como hemos visto, una de sus manifestaciones más concretas ha sido la COVID-19 u otras que pudieran venir en el futuro precisamente por esa interacción del ser humano con las diferentes especies. Esa interacción del hombre con las especies, la domesticación del hombre de diferentes especies ha incidido históricamente en la aparición de determinadas enfermedades. El virus de la peste bovina migró al ser humano y se convirtió en sarampión. Del camello contrajimos la viruela, del cerdo la toferina, de la gallina la fiebre tifoidea, del pato la gripe, del carabao la lepra y del caballo el resfriado que comúnmente todos sufrimos de manera estacionaria en cualquier momento del año. Por lo tanto, la interacción del hombre con las diferentes especies ha impactado en la aparición de enfermedades que han migrado hacia el ser humano a partir de los reservorios iniciales que están en otros animales.
Ese contacto del hombre con la naturaleza tiene sus implicaciones, y si ese contacto es desmedido, descontrolado, desproporcionado, por supuesto que los impactos negativos se hacen mucho más significativos. Un elemento importante también para nuestra región es el cambio climático que afecta a todo el mundo. En el caso de las Américas tiene su impacto. La región del Caribe, las islas van a ver desdibujadas sus territorios por el incremento del mar en su zona costera. Estamos viendo el incremento de las lluvias provocando torrentes de agua que han provocado la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos en diferentes regiones de América Latina. Por lo tanto, el cambio climático también es un elemento que hay que tener en cuenta en nuestra región. Cambio climático que incrementa, por supuesto, los niveles de pobreza que vimos en los inicios y que impacta sobre la población. Por lo tanto, el cambio climático, con los impactos que crea, los diferentes efectos que ha creado la COVID y la pobreza en nuestra región, junto con la inseguridad que existe en algunos de nuestros países, son elementos que contribuyen también a la migración. Migración que genera impactos políticos, tiene efectos políticos, y que también tenemos que ver sus orígenes en estos factores que estamos señalando. La migración se combate no construyendo muros, no creando legislaciones que constriñan esa posibilidad del hombre conocer otras realidades o ver su proyecto de trabajo en otra realidad, sino atacando las causas, que es la pobreza y la inseguridad. Pobreza que genera que se vayan a buscar en otras regiones lo que en el país esa persona y ese hombre no ve la posibilidad de satisfacer. Por lo tanto, la solución que nuestra región tiene para lograr un clima de paz, eliminando factores que puedan afectar la tranquilidad social, pasa por la eliminación de la pobreza, pasa por enfrentar de manera racional con la visión científica, o sea, con conocimiento científico, con las herramientas que la ciencia nos brinda. Ese es el concepto de racional a lo cual nos estamos refiriendo. El cambio climático. Llevar una política adecuada de uso de la diversidad biológica, un uso que sea sostenible, que permita que satisfaga no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de las generaciones futuras. Y por supuesto también la existencia de un Estado de Derecho que garantice tranquilidad ciudadana, que garantice que cada persona, hombre o mujer, joven o viejo, pueda cumplir su proyecto de vida con salud, con dignidad y desarrollo social. Estos son, en sucintas palabras, los elementos que nosotros hemos identificado y que compartimos con ustedes a tener en cuenta para lograr que nuestra región tenga una estabilidad y paz social. Muchas gracias. Buenos días. Mi ponencia se titula La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la necesidad de fortalecimiento de la paz y la prevención de conflictos en América Latina y el Caribe. El presente trabajo pretende contrastar los resultados de la región con lo propuesto por la Agenda 2030 de la ONU a la luz de la interrelación entre la paz y el desarrollo, así como analizar los principales obstáculos que amenazan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el actual contexto latinoamericano y caribeño. La interrelación entre paz y desarrollo realmente se encuentra reconocida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, según la cual no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Y conforme a ello, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 va dirigido a promover sociedades más pacíficas y más inclusivas. Similar aspiración inspiró a los países integrantes de la CELAC para que en su segunda cumbre, celebrada en La Habana en el 2014, declararan a la región de América Latina y el Caribe como zona de paz. Sin embargo, desde la fecha de la referida proclama, la región ha transitado por diversas coyunturas desfavorables que comprometen su condición declarada por la referida
cumbre de la CELAC y afectan su desarrollo autónomo. Entre estos procesos y sucesos se inscriben golpes de Estado e intentos de golpes, bloqueos, sanciones, sabotajes, crisis migratorias, conflictos armados, actos terroristas, campañas de desinformación y subversión político-ideológica, entre otros. Todo eso complejiza las perspectivas del desarrollo sostenible de la región que, aún sin la pandemia de la COVID-19, se encontraba rezagada, dada su subordinación a los mecanismos y leyes del modo de producción hegemónico que es el capitalista. Conforme expresara recientemente el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, la pandemia de la COVID-19 puso de relieve los devastadores efectos del orden internacional injusto e antidemocrático. Y ese orden condujo a que una exigua minoría de la población más rica del planeta haya incrementado con creces sus fortunas en plena pandemia y, al mismo tiempo, cientos de millones de personas más, según cálculos conservadores, entraron en situación de pobreza extrema. Y en este contexto adverso, los países en desarrollo han debido enfrentar la contracción de sus economías, el aumento del déficit fiscal, el enorme peso de la deuda externa, la disrupción de las cadenas de suministros, el incremento exorbitante de los precios y fletes, la inseguridad alimentaria y el crecimiento del desempleo y de los niveles de pobreza. Ese contexto global en el cual se encuentra América Latina y el Caribe se basa en el orden mundial dominado por el sistema capitalista en su actual fase imperialista y globalizada. El protagonismo de una parte de los actores e instituciones en los procesos geopolíticos globales de ese sistema capitalista ya fue reconocido por Lenin en 1917 en su obra titulada El imperialismo, novísima etapa del capitalismo. En ese libro, Lenin demostró que el desarrollo del monopolio y el capital financiero con sus corolarios militaristas correspondían a una nueva etapa de la formación social capitalista. Lenin identificó también las leyes generales que regían a esta etapa, el carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista internacional. Identificó también el papel determinante de la exportación de capital y la importancia de la lucha por los mercados y fuentes de materia prima y también la forma específica que asumía la competencia entre las empresas en la etapa monopólica. Y en dicha expansión del capital, el incremento de la influencia de los nuevos polos de poder en el escenario internacional se lleva a cabo hoy en mayor medida que antes, de acuerdo a los intereses del capital transnacional organizado precisamente en aquellos todopoderosos monopolios económicos que Lenin refiriera. La expansión extraterritorial de estos, del mismo modo que ocurría en su época, en la etapa actual del capitalismo, la imperialista, se hace efectiva mediante esa lucha por el territorio económico igualmente referido por Lenin. Al mismo tiempo, la acción de todas las leyes del capitalismo global se realiza a través de las diferentes formas de competencia tecnológica y financiera. El capital financiero internacional subordina y establece su dominación sobre todos los tipos socioeconómicos característicos del subdesarrollo del capital transnacional, capitalismo de Estado, capital nacional, pequeña producción mercantil y formas precapitalistas de producción. Y esto se refleja en un estudio del Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica, en cuyo marco fueron seleccionados los 43.000 grupos empresariales más importantes del mundo y se analizó la forma en que se entrelaza el control de estas empresas. El estudio descubrió que solo 737 grupos controlan el 80% del mundo corporativo, siendo que de estos un núcleo de 147 controla el 40%. Y de estos 147, el 75% son esencialmente grupos financieros. El fortalecimiento de la concentración de la riqueza, máxime en el sector financiero, realmente conduce a una tendencia de la formación de monopolios. Un ejemplo de ello es la existencia de la empresa BlackRock, con sede en Estados Unidos, que es accionista mayoritario de las mayores empresas del mundo y otras más pequeñas que cotizan en las bolsas. Incluso esa empresa es dueña mayoritaria de las empresas que compiten entre sí. También es característico del orden mundial actual el poder supraestatal de las empresas transnacionales, que a veces son protegidas por la lex mercatoria mediante tratados de libre comercio y tratados bilaterales y plurilaterales respectivamente, ya que la mayoría de estos incluyen mecanismos de solución de controversias. Otro ejemplo del poder de las transnacionales fue la injerencia política ejercida por la empresa estadounidense International Telephone and Telegraph Company en los años 70 en Chile
y que desembocó en el golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende. Al mismo tiempo, también son obvias las concatenaciones del sector financiero con el complejo industrial militar de los países más desarrollados, principalmente el estadounidense, que conjuntamente con el entramado de las empresas transnacionales conforman las principales cadenas globales de valor. Insertarse en esas cadenas no resulta simple porque el mercado mundial está liderado por fuertes cadenas globales de valor que establecen las normas y estándares que los países que aspiran a incorporarse deben cumplir. Y esas reglas, sin embargo, las dictan los países más desarrollados y se valen de la liberalización comercial y de las inversiones como complemento de las recetas neoliberales impuestas a los países subdesarrollados fundamentalmente. La imposición de los dictados neoliberales y la crisis del multilateralismo implica el apoyo por cualquier vía del establecimiento en los países del tercer mundo de regímenes políticos y sociales serviles, funcionales a los intereses del imperio estadounidense, todo lo cual, lógicamente, termina perjudicando el desarrollo y la soberanía en el ámbito económico y social, así como la paz y la estabilidad de esos países, porque las políticas neoliberales han de servir los intereses del complejo industrial militar de los países más desarrollados, especialmente de Estados Unidos, y en consecuencia requieren la creación artificial de focos de tensión social para el estallido de conflictos. Por tanto, la criminalización y represión de la protesta social, así como muchos conflictos armados en y entre países subdesarrollados y emergentes, son fenómenos completamente inherentes a la aplicación de las políticas neoliberales. Y esta imposición se vale del entramado imperialista liderado por Estados Unidos y sus aliados. Ejemplo de lo anterior en América Latina y el Caribe fue la brutal represión policial contra estudiantes y la población en general ejercida por gobiernos de Chile durante el presente decenio. Asimismo, la pretensión de restaurar el régimen neoliberal proestadounidense en Bolivia fue la razón del golpe de Estado fascista consumado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, solo para mencionar algunos ejemplos. E igual atención merece el caso de Colombia, donde pese a la firma del acuerdo de paz en 2016, que debió significar el fin efectivo del conflicto, ya en el 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y durante el primer semestre de este año, su cifra ya asciende a 52 asesinatos. Paradójicamente, el gobierno colombiano a menudo utiliza las cifras de venezolanos que emigran debido a la difícil situación económica en ese país para culpar el legítimo régimen constitucional de Venezuela. Sin embargo, se olvidan de mencionar de que la difícil situación económica de Venezuela es provocada precisamente por las sanciones de Estados Unidos y la política de Estados Unidos. Asimismo, se olvida de otro detalle, que como producto del conflicto armado a su interior, Colombia sigue siendo el país que tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo. Según datos de la ACNUR, hasta junio de 2021 fueron 8.3 millones las víctimas reportadas en ese país, tomando en consideración las cifras del registro único de víctimas desde 1985. Y estos distribuidos en 51 países del mundo, las cifras oficiales estiman en cerca de 400.000 los colombianos que han recibido el estatus de refugiados fuera de las fronteras de su país. Pero las cifras no oficiales reportan 800.000 desplazados y refugiados en el exterior de ese país. Todo esto, por supuesto, es parte del contexto promovido por Estados Unidos en la región, que pretende ignorar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Este contexto, impregnado de la rivalidad interimperialista por el reparto del espacio económico del mundo y de la región, tampoco favorece en el ámbito económico y social a la consecución de los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento integral en la región, aún antes de la pandemia de la COVID-19, estaba marcado por la incertidumbre. Al respecto, la CEPAL planteó que los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es que América Latina y el Caribe ha venido experimentando una desaceleración de su crecimiento económico tras la crisis financiera mundial de 2007-2009
y esta fue más intensa que en otras regiones. Entre 2010 y 2019 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto regional disminuyó del 6% al 0,1%, y esto ha prolongado la trayectoria de bajo crecimiento que la región venía registrando desde la década de 70. Y todo fue agudizándose con la pandemia de la COVID-19, que trajo consigo la retracción del comercio mundial de un 10 al 16%. En consonancia con la evolución de la economía mundial, en 2019, 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe experimentaron una desaceleración económica. América Latina y el Caribe enfrenta también la crisis de la COVID en una posición más débil que el promedio del resto del mundo. Antes de la pandemia se esperaba que la tasa de crecimiento de 2020 fuera de apenas 1,3% en un contexto de casi nulo crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en los últimos 7 años. En términos per cápita, el Producto Interno Bruto de la región, sin embargo, caería más del 30%. En este contexto, llevar la pobreza extrema a niveles cercanos a su erradicación exige realmente un desempeño mucho mejor en términos de crecimiento del ingreso medio y de la redistribución del ingreso. Sin embargo, según las simulaciones realizadas, incluso un crecimiento anual del ingreso per cápita del 3% y una baja en la desigualdad en la distribución del ingreso del 1,5% por año hasta el 2030 sería insuficiente para que la región cumpliera la meta. Para lograr la incidencia de la pobreza extrema inferior al 3%, sin embargo, sería necesario un crecimiento anual del Producto Interno Bruto más o menos del 5% y una reducción del índice Gini del 1,5% por año. No obstante, las medidas económicas no han revertido el casi nulo crecimiento del PIB por habitante y la concomitante relación y creación de empleos, que es débil, en la que puede ser una nueva década perdida para la CEPAL. Es por ello que la CEPAL plantea que, aún con la fuerte política de redistribución de ingresos, la tasa de crecimiento económico necesarios son inalcanzables con el actual modelo de desarrollo de la región. Aunque, lógicamente, no existe una homogeneidad, un único modelo de desarrollo en la región. No obstante, pese a la hegemonía del modelo neoliberal en la mayoría de los países que lo integran, solo en muy pocos países de la región existen modelos verdaderamente autóctonos y autónomos. Y estos pocos países, sin embargo, con modelos autóctonos que son antihegemónicos, en su mayoría enfrentan una guerra económica de parte de Estados Unidos como parte de su estrategia para subyugarlos. En función de ello, el gran capital, con Estados Unidos como protagonista principal, mueve a importantes medios de comunicación, iglesias, empresas tecnológicas, y entre este arsenal se encuentra la provocación también de la desestabilización del orden interno y la provocación del hambre, vicisitudes, crisis migratorias, etc. Ejemplo de ello es la política de Estados Unidos contra Cuba, incluido el bloqueo económico impuesto hace más de 60 años, cuyos perjuicios a Cuba por su aplicación unilateral ascienden a precios constantes a más de 147.413 millones de dólares. Por tanto, estas sanciones afectan prácticamente a todas las esferas de la vida en Cuba. Además de ser violatorias del derecho internacional y constituir una acción genocida que afecta la paz de todos los cubanos en todas las esferas: la salud pública, la educación, la cultura, la ciencia, el deporte, el medio ambiente, atenta contra la vida misma y contra la estabilidad del pueblo cubano, y al mismo tiempo obstaculiza el desarrollo humano, económico, científico-técnico de la nación, y también obstaculiza las relaciones de terceros países e incluso de ciudadanos de Estados Unidos con Cuba. A todo ello se suma la financiación y tolerancia desde territorio estadounidense de la desestabilización del orden y la paz internos de Cuba, aunque la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua tampoco escapan de semejantes acciones de parte de Estados Unidos. A modo de conclusiones, quisiera significar que a 7 años de la aprobación de la Agenda 2030 continúa aumentando de manera alarmante la brecha entre sus objetivos y metas por una parte y los compromisos internacionales para su implementación por la otra.
la principal amenaza y el principal obstáculo para la paz y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe es la política de Estados Unidos y sus aliados en la región. No es casual, por tanto, que sus principales aliados en la región, Colombia, Brasil, Chile, lideran el gasto militar en Sudamérica y, por ejemplo, Colombia tiene el mayor gasto militar en relación con su Producto Interno Bruto. Solo una reorientación de los recursos dedicados a cuestiones militares hacia el desarrollo podrá contribuir a reducir la brecha entre los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030 y el desempeño real de la región, lo cual, ante todo, impone la necesidad de respetar la proclama de la CELAC relativa a América Latina y el Caribe como zona de paz, ya que el establecimiento de zonas de paz y de cooperación en diversas regiones del planeta conlleva al compromiso de los gobiernos de una reducción significativa de los presupuestos y gastos militares. Sin embargo, en contraste con la imperiosa necesidad de fortalecimiento de la paz y la prevención de conflictos, algunas potencias continúan destinando cuantiosos recursos a la carrera armamentista mientras incumplen el compromiso de aportar apenas el 0.7% de su Producto Interno Bruto a la ayuda oficial al desarrollo e imponen al mismo tiempo medidas coercitivas unilaterales que violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y provocan grave daño humano y económico. Junto a la necesidad de una reducción del gasto militar y de la eliminación de cualquier injerencia imperialista en la región, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 2030 en América Latina requieren, ante todo, un nuevo orden mundial basado en un sistema distinto al neoliberal e incluso distinto al capitalista, así como en la búsqueda de la paz, la cooperación, el respeto al multilateralismo, de los derechos humanos y de la autodeterminación de los pueblos y de sus modelos de desarrollo autónomos y soberanos. Urge, por tanto, erradicar la pobreza y tener acceso a las vacunas, a los medicamentos, recursos, adelantos científicos para preservar la vida y la dignidad humanas. Pero ello requiere un ambiente de paz y estabilidad, todo lo cual se resume en las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, pronunciadas como presidente del Movimiento de Países No Alienados el 12 de octubre de 1979 en las Naciones Unidas. Y dice así: es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Luchamos por ello para suprimir la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo que padecen todavía cientos de millones de seres humanos. Aspiramos a un nuevo orden mundial basado en la justicia, la equidad, la paz, que sustituya al sistema injusto y desigual que hoy prevalece y en el que la riqueza sigue concentrada en las manos de unas cuantas potencias cuyas economías, fundadas en el despilfarro, son mantenidas gracias a la explotación de los trabajadores y a la transferencia y el saqueo de los recursos naturales y otros recursos de los pueblos de África, América Latina, Asia y otras regiones del mundo. Muchas gracias. Muy buenos días, ponentes, moderadores, auspiciadores de este evento, investigadores, profesores, estudiantes. Hemos llegado a la conclusión de este seminario dedicado a América Latina y el Caribe en la geopolítica global. Han sido 3 jornadas dedicadas a la presentación de 13 ponencias de la más alta calidad y agudeza política, que han tratado de reflejar en sus investigaciones la complejidad del entorno geopolítico de nuestra región, impactado por la crisis sistémica y global en que se desenvuelve en sus más disímiles expresiones, como la crisis energética, sanitaria, alimentaria, migratoria, por solo mencionar algunas de las expresiones más evidentes. Impactado también por las transformaciones que sufre el sistema internacional y el impacto que genera en ella la lucha entre los principales actores de poder internacional por hacer prevalecer unos
un sistema de poderío global y otros por recuperar la multipolaridad. No se dejó de evaluar cómo esta situación impacta también en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, caracterizadas por un recrudecido bloqueo como su principal rasgo. Debemos agradecer de modo especial a los auspiciadores de este evento, a centros de investigaciones, a universidades, como el Centro de Investigaciones de la Política Internacional, el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, la Cátedra Norman Girvan de la Universidad de La Habana, la Universidad Pompeu Fabra de España y, por supuesto, a Claxo, cuya secretaria ejecutiva, la señora Karina Batiani, nos ofreció un profundo y reflexivo mensaje. A todos ellos, a los investigadores y profesores que los han representado, nuestro más sentido aprecio y agradecimiento. Muchas de las ponencias presentadas, si así fuera la voluntad de los autores, serían publicadas por la revista Política Internacional del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. No podemos dejar de mencionar el respaldo tecnológico que nos ha brindado el Centro de Eventos Virtuales de la empresa cubana Sigmatel, sin la cual hubiera sido imposible la realización de este seminario. Hemos recibido muchos mensajes a través del chat habilitado para el evento, que han sido elogiosos de las ponencias, otros con comentarios y opiniones muy valiosas que nos demuestran la forma positiva en que se ha seguido el foro virtual, lo que nos entusiasma y alienta. Al concluir este 14º Seminario de Relaciones Internacionales del ISRI, los invito desde ahora para su próxima edición en abril del año 2024, esta vez de modo presencial en las instalaciones de nuestra institución en La Habana. Muchas gracias a todos por su contribución. Un fuerte abrazo.